Ay, por favor, de la escuela. Tómate para que te des la escuela. Escuela, 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 Damas y caballeros, gracias, thank you, gracias, Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este episodio en Brooklyn, en donde Carmen Bollosa entrevista al arquitecto mexicano Felipe Leal sobre su enfoque en la restauración del espacio público, caracterizada por fusionar el ámbito cultural, educativo y doméstico. Más adelante, en el Centro de Graduados de CUNY, asistimos al foro Mexicanos en Nueva York 2020, donde líderes del gobierno local, la empresa privada y organizaciones de apoyo comunitario debaten sobre el futuro de la comunidad mexicana en Nueva York. Para finalizar, en Midtown entrevistamos a los participantes de Vivarte, una iniciativa filantrópica que busca crear conciencia social a través del arte. Para la importante subasta de Phillips Nueva York, Vivarte logró que 10 destacados pintores colombianos donaran sus obras para apoyar programas de ayuda a la niñez vulnerable en Colombia. Y ahora, con Carmen Bollosa y Felipe Leal. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Bollosa. Hoy tenemos con nosotros de invitado a uno de los arquitectos más importantes de América Latina, Felipe Leal, que nos honra con su presencia. Vamos a platicar con él acerca de su obra, su trayectoria y, bueno, los temas que siempre nos convocan aquí. Felipe, qué gusto enorme tenerte aquí de visita en Nueva York. Carmen, es un placer estar aquí, estar contigo y conversar con este amplio público. De que yo te conocí a lo que has conseguido hacer en estas décadas, la verdad te has expandido por ámbitos muy diferentes. Cuando yo salí de la universidad, la idea de arquitectura era bastante frágil porque había una crisis después de la modernidad y después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo un decaimiento muy fuerte de la arquitectura. A mitad del siglo XX se pensó que era la gran oportunidad para transformar el mundo, que la arquitectura con esa visión social iba a poder transformar y hacer un mundo mucho más justo y ciudades mucho más equilibradas. No fue así. Y en las décadas de los 70, sobre todo, y en los 80, que fueron muy críticas a nivel mundial en la arquitectura, y particularmente en México, fue muy triste, fue muy decaído. Así que cuando yo estudié, realmente había un ambiente como de cierto dolor y de tristeza en las universidades. No era un ambiente precisamente de júbilo, ni un interés por la ciudad. Y es ahí donde yo después empiezo a desarrollar una serie de modelos especiales con los alumnos en la escuela, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, de una forma distinta. Empezamos a pensar en que la ciudad era muy importante, pensar en una visión mucho más amplia de la arquitectura. Sí, o sea, el arquitecto no el que hace casas, no el que hace casa y hace un edificio, sino el arquitecto que trabaja haciendo ciudades. Más allá de lo construido también, en la parte simbólica, en la parte representativa, en la parte del orgullo, de las emociones, de la calidad de vida. Y a raíz de eso se creó un modelo que fue muy exitoso y eso me llevó a que me nombraran director de la Escuela de Arquitectura, desde donde pude hacer ese modelo mucho más ampliado y proyectar realmente la importancia cultural que tiene la arquitectura en nuestra sociedad y enfocarnos muchísimo más a cuestiones de carácter público y social. Mientras llevabas este lado de tu río, este brazo del río de tu vida, continuabas también trabajando con personas en proyectos personales. En esa doble vertiente, como bien hablas del río, una era la vertiente académica, social, por medio de la universidad, que yo creo que siempre hay que tenerlo, ¿no? Es un compromiso, ¿no?, que se tiene por conciencia, ¿no?, por convicción. Y el otro era mi trabajo personal, mucho más individualizado, muy tête à tête, muy hacia casi como si fuera un sastre a la medida, trabajos a la medida,
con gente tan creativa y fabulosa como tú y como lo fue Alejandro, que fue un privilegio trabajar con ustedes y muchas personas, sobre todo literatos, artistas. Bueno, está Vicente Rojo, está Pedro Meyer, está Magali Lara, Juan Villoro, Carlos Aguirre, Alejandro Rossi, en fin, un sinnúmero, bueno, Gabriel García Márquez, ¿no? O sea, tuve la suerte de hacerle también su estudio, ¿no? Pero en ese trabajo, sobre todo cercano con con escritores, con artistas, y entonces me he movido siempre en un renglón cultural, y dentro de la creación, educativo, porque en la universidad también me tocó después hacer, cuando terminé la dirección de arquitectura, me invitó Juan Ramón de la Fuente a que hiciéramos toda una infraestructura cultural para la universidad. Y ahí hicimos museos, laboratorios, dormitorios, el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, rescatamos el ECO, una obra emblemática de la modernidad en México y de la plástica, y muchísimas infraestructuras para los estudiantes, ¿no? Para la docencia, para la educación, para la cultura. Después de esto pasaste por tu río se abrió otro brazo. Fue algo muy curioso porque yo estaba trabajando precisamente en la universidad, estábamos terminando todo un trabajo y una gestión para que la ciudad universitaria se considerara patrimonio de la humanidad. Y en una ocasión, también como anécdota, recibo una llamada y yo creí que era broma, y me habla una persona y me dice, me permite, le va a hablar el licenciado Marcelo Ebrard, que era el alcalde de la Ciudad de México, y me habla y me dice, te quiero invitar a tomar un café. Entonces le dije, bueno, pues con mucho gusto, pues está hablando el alcalde de la ciudad. Dice, ¿Cómo no vas a tomarte un café? Entonces ya fui, me tomé un café, fue muy amable, y coincidimos, tuvimos una larga conversación, como hora y media, y me dice, yo estoy muy preocupado por el espacio público en la Ciudad de México. Me dice, por lo que están las calles, todo el abandono que se tiene, me preocupa mucho. Y me gustaron mucho sus referencias internacionales. Él era un visitante y sigue siendo seguramente un visitante asiduo de Nueva York. Curiosamente, él admira mucho Nueva York, le gusta mucho Nueva York y tiene una referencia sobre todo histórica de las ciudades europeas. Y a las 2 o 3 semanas regresé con un proyecto y le llamamos, tomando en cuenta las estructuras que están aquí en Nueva York, justamente la autoridad del espacio público. Y desde ahí, entonces empezamos a proponer mejoras para la Ciudad de México. Dijimos, a ver, mejoras que se noten. Mejoras y rescates. Rescates de zonas que estuvieron abandonadas. Ya antes, desde la universidad, me había tocado rescatar el Paseo de la Reforma, que eso lo hicimos con la universidad. Entonces el diagnóstico fue, la ciudad está enferma, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a intervenirla en su parte medular, en su corazón. El centro. El centro, vamos a darles a conferir, porque no nos va a dar tiempo de arreglar a lo mejor todos los extremos de la ciudad. Entonces a partir de ahí dijimos, vamos a generar amor por la ciudad de nuevo y pasar del malestar por la ciudad, que se ha vivido sobre todo en los años 80 y 90, al bienestar por la ciudad. Y hay una pregunta de rigor que hacemos aquí siempre. ¿Qué es para ti Nueva York? Es una fuente de inspiración desde hace muchísimos años. Desde los primeros viajes que hice yo en mi vida fue a Nueva York. Desde los años 80 vine, me ha tocado ver muchos procesos de Nueva York. Siempre me alimenta, me parece una ciudad efervescente, fantástica, lo multicultural, lo pluriclasista, los fenómenos. Lo que en ningún lugar del mundo ves lo que ves en Nueva York, lo que pasa aquí, ¿no? Es una gran inyección para la vida. Mil gracias, Felipe. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí hoy. Soy Carmen Boullosa. Un placer estar con ustedes en Nueva York. Caminando desde muy lejos para lograr conquistar nuestros sueños en esta ciudad. Con nuestro trabajo duro los lograremos, aunque nos topemos con casos de esclavitud moderna, discriminación y racismo. You're doing a great job, boy.
continue like that. Exigimos nuestros derechos. Vinimos a triunfar. Vinimos a luchar por nosotros, por nuestros hijos y por nuestros hijos. Most of the data that I'm going to be presenting to you is based on samples that the Census Bureau released. And some of the data, we simply don't know what the margins of error are. And the first graphic that I'm going to show you indicates a trend which I certainly did not anticipate. These data are for the New York City metropolitan area counties in New Jersey, in upstate New York, and Fairfield County in Connecticut. And what they seem to indicate, notice I'm choosing my words very carefully, is that between 2010 and 2013 there has been a decline in the Mexican population. This was astoundingly surprising to me. And again, I urge caution with these data because they are based on samples, not a full count of people. I have to confess that I was completely flabbergasted by the talk of Professor Begard. I had no idea that the Mexican population was declining. In fact, according to the number of people that we see in the consulate, we continue to grow in terms of services that we provide. So for me, this is really very, very new, and I want to have my staff, of course, look at all these statistics and this data. I couldn't agree more with him that maybe the cost of living in the city is one deterrent factor for people arriving here. From a public policy perspective, I think it's a really big moment for early childhood education. We have a president who came into office who used the words early childhood education in his policy speeches. That's huge. He laid the groundwork. He provided funding for certain early childhood programs. I think we have a mayor in this city and a city council that's been very supportive of early childhood education. So we have a huge opportunity right now to basically double down on early childhood education. And part of the reason why we've been successful at MASA is that we've taken community families as a whole and really try to see how we can support them and refer them to other services, because it's not only the underperformance in the schools that affects the children, but also their family situation. Making sure that we make distinctions between undocumented and documented families, and also their needs, understanding that there is this rising indigenous population that has their own certain needs. And for us, it's really also important to support the parents. They are the children's first teachers. They need to be empowered. I think we have to ensure that we're developing leadership in the city. And for that development of leadership, we need to mentor them, and we need to support them, and we need to detect the talent, and we need to ensure that that talent has access to the proper education and that it can flourish. We did a study of the actual flow of activities within the Mexican consulate to see how we might be able to open up the Ventanilla. And this is a financial empowerment window at the Mexican consulate. So we try to concentrate on educating this population about banking services that were available to them.
about the tax system and also about using their consular ID and how that would assist them in opening their bank accounts. So what we've really done over the past 15 years is work to connect folks to preventative healthcare information, to connect them to low-cost healthcare, to educate individuals about needs in their community that they might not recognize on their own. In 2013, we launched Anchoring Achievement in Mexican Communities. We're actually awarding about $2.5 million over 3 years to essentially establish educational hubs, specifically targeting Mexican and Mexican immigrant, Mexican American children, youth, and families in one borough in one neighborhood in each of the boroughs. There really is in living no distinction between working and the quality of life. If we only focus on keeping bodies healthy so they continue working and making good income so they continue consuming things, then we're really missing an inextricable dimension of life, which is what culture, literature, which is what education should be. Education shouldn't be about getting you into college so you can get a job. Education is about finding oneself, developing the individual. The best anti-poverty thing that we can do is to encourage and promote education. Jaime Lucedo, who is so generously given to our scholarship program, always says political and economic power come through education, and that's what we're going to see. And I was able to get out that cycle because I had great teachers and I had great mentors who helped me, and they taught me that the best way to get out was through education. And that's why I fought against my family's machista ideology. And I know that in order for me to help my family and help people like me, I needed to go to school and I needed to educate myself in order for me to help them out. And that's why I chose to go to school, and I'm double majoring in political science and urban sociology, which was a hard decision for me because growing up, I was too focused on meeting my mother's expectations about what she wanted me to be as a woman that I completely forgot to know myself. So through college and through the help of Cuny Institute of Mexican Studies, I was able to refine myself and refine who I am. And I also want my long-term dream to become a lawyer.
Vivarte es una iniciativa conjunta de 3 fundaciones colombianas basadas acá en Nueva York, dedicadas a niños de alto riesgo en Colombia. Caring for Colombia, Fundación Albaralice y First Step Big Step son las 3 fundaciones, y nuestra misión en realidad es la misma: llegar a los niños de alto riesgo en Colombia a través de recaudar fondos con artistas reconocidos colombianos acá en Nueva York. Desde donde se inicia este trabajo social o esta intervención es a partir de la iniciativa, pues sí, de unas fundaciones, pero que el generador de este movimiento pues sea el arte. Me parece maravilloso. Vivarte ha traído 10 de los artistas más importantes de Colombia para estar subastados en la venta de Philips. Cuando Mercedes me invita a trabajar con ella en este proyecto, yo lo primero que siento es una emoción muy grande. Bueno, primero porque es Philips y segundo porque siempre tengo las ganas de ayudar de alguna manera en mi país con la situación social y no encuentro la manera. Entonces, cuando este tipo de oportunidades se presentan, para mí de alguna manera también es la oportunidad de ayudar. El arte es una forma muy importante para expresarse, y estos niños que están en estas zonas muy de violencia y familias que están desplazadas por todos los conflictos políticos en Colombia, el arte le da otra manera de expresarse y poder destapar sus problemas sin la violencia, ¿no? Fui de esos niños que se caracterizan por pintar, por expresarse por medio de la pintura. O sea, eso quiere decir que fue de manera natural. Pero a los 13 años decidí ser pintor y luego estudié artes plásticas y me gradué y me dediqué completamente a la pintura. Lo que yo quiero mostrar es lo bello de esa manera de ver que tenían los indígenas, como mi abuelo, como mi papá chamán. Yo cuando quiero pintar, lo que pienso es en mi infancia y en cómo veían el mundo ellos, cómo pensaban el mundo, cómo lo percibían. Entonces lo que yo quiero es sacar aquello que a veces se nombra de manera paternalista, de una manera muy bonita, pero que en la cotidianidad se desprecia y se rechaza. Yo efectivamente tenía grandes intereses en la literatura y el cine, porque mi familia tiene que ver con la literatura, y el cine porque mis amigos trabajan en cine. Entonces casi que por inercia llegué a esos campos, pero descubrí el arte en ese camino y encontré un medio para expresarme que no deja de sorprenderme. Cuando empecé a pintar, me di cuenta que lo que yo quería era dejar registrado en el lienzo un sentimiento, una emoción. Entonces me acerqué a la pintura abstracta y a la pintura muy rápida, instintiva. Me di cuenta que tenía que ser rápido para que fuera realmente auténtico y en un solo trazo, también para que no hubiera intervención del pensamiento. Fue la primera vez que Philips se alineó con una fundación o 3 fundaciones para hacer un evento así, y creo que fue muy bien para los dos, Philips y para nosotros, porque ellos obviamente atrajeron un público colombiano y latinoamericano interesados en el arte, pero también en capital social y dar a su país, y nos fue muy bien, nos fue muy bien. Resultó en ventas para todos los artistas y estamos muy satisfechos. Veo Vivarte con un futuro muy bueno. Pienso que podemos hacer mucho en Nueva York, con ojalá otros museos y galerías acá en Nueva York, y atraer a más artistas colombianos, obviamente. Que se convierta el arte en una herramienta de transformación social y de transformación de la conciencia humana. En ese sentido me parece espectacular. Y a largo plazo pienso que Vivarte va a ser una iniciativa muy importante para las fundaciones, pero también para artistas colombianos que están interesados en exponerse más al público internacional.
This is a Flushing Main Street bound 7 local train. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.kun.tv/Nueva York